Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya, la incredulidad se va de mí. Levanto un aleluya, él arma una canción en mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Y yo cantaré en medio de la tormenta, fuerte y más fuerte, mis alabanzas oirán. De las cenizas mi fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, temor, pierdes el control de mí. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Nos da gusto poder saludarles y desearles que la paz de Dios sea en sus vidas y en su familia. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios porque tenemos la hermosa bendición de saludarlo a través de este medio y también de poder compartir de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando acerca de un testimonio de un hombre que fue uno de los discípulos de Jesús, Pedro. Fe transformada en acción, una historia sorprendente en donde Dios trabajó con la vida de este discípulo e hizo grandes cambios, pero también la fe de este hombre la llevó a accionar, y de eso estaremos reflexionando. Así que te invitamos a que te pongas cómodo, que tomes tu lugar, a que dispongas tu corazón, invites toda tu familia y le digas que es tiempo de meditar, de recibir la palabra de Dios. También estoy muy agradecido con Dios porque el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Gabriel, un gran amigo y hermano. Es una bendición poder tenerte aquí, Gabriel. Bienvenido. Amén. Paz de Cristo a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos. Creo que es una bendición el poder estar aquí y compartir un poco de la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Hoy estaremos hablando de la fe transformadora, cómo Pedro fue transformado y cómo accionó en el tiempo determinado, ¿no? Que fue lleno de la presencia de Dios. Pero para ello queremos invitarles a que se pongan cómodos y ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable en nuestra vida. Así que invitamos a todo nuestro auditorio, a todos nuestros amigos ahí detrás de pantalla, a que nos pongamos en las manos de Dios y le digamos: Señor, habla a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Señor, en tus manos nos ponemos en esta hora. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos has dado la vida y la salud. Nos das la bendición, Señor, de poder respirar. Y en esta hora, Señor, la bendición de poder compartir tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú hablando y ministrando la vida de cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos están escuchando. En donde quiera que ellos se encuentren ahí detrás de esa pantalla, que tu palabra sea tocando sus vidas y sus corazones y ministrando, Señor. Que esa palabra que ellos reciben también, Señor, la puedan poner en acción en su diario vivir y que puedan compartir de la bendición que están recibiendo en cada momento. Señor, en tus manos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2 versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense, Pedro fue un hombre llamado por Dios, era un pescador que yo me imagino, yo puedo ver en la Biblia que él nunca se imaginó ser parte de este plano, de este propósito. El apóstol Pedro pues es muy conocido, antes era Simón, era un pescador. Un día está en la orilla, en la barca, él está pescando, después de un día de no haber pescado nada, el maestro se acerca, está ahí y le dice: echa la red. En ese momento Pedro o Simón le dice: en tu palabra echaremos la red. Y dice que en ese momento pues las redes fueron llenas, ¿no? Ahí es donde empieza esta historia, donde Jesús le hace el llamado: ya no serás más pescador, ahora serás pescador de hombres, y lo llama como uno de sus discípulos. Pedro era un hombre de carácter fuerte, era un hombre que la Biblia varias veces lo menciona como que alguien que quería sobresalir, que en un momento dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y fue alguien que negó a Jesús, fue alguien que se alejó de Jesús, incluso volvió a donde mismo cuando Jesús fue crucificado. La historia de Pedro era Simón, una caña movida por el viento, alguien que andaba por aquí por allá. Sin embargo, cuando Dios lo llama, le dice: no serás más Simón, no serás llamado Pedro. Y Dios hace el cambio y la transformación impresionante. Y pasó de ser alguien que no conocía a Dios a recibir su palabra y a hacer lo que él había creído, lo que él había tomado en fe, lo llevó en acción. Y el versículo que leíamos ahorita, cuando Pedro se pone de pie, ya estamos hablando cuando Jesús resucita, cuando Jesús asciende el tercer día y resucita el tercer día, y después se le aparece a los discípulos en algunos días, en la Biblia lo marca. Y después ellos están en el día de Pentecostés, ellos están orando y buscando la llenura del Espíritu Santo. Y en ese momento son llenos del Espíritu Santo, y la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que ellos estaban orando y empezaron a hablar en lenguas, y toda la gente que estaba ahí empezaba a escucharlo hablar en su lengua, y cómo es que glorificaban a Dios, cómo es que honraban a Dios, y todos estaban maravillados. Entonces
mucha gente que estaba ahí también se empezó a burlar de los discípulos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie. Imagínate, alguien que era un pescador, alguien que no era un líder, alguien que era tal vez una persona no estudiada, porque incluso muchos de los que tenían ese oficio antes eran personas que no eran estudiadas. Un sinfín de cosas que podemos imaginar. Sin embargo, el Espíritu de Dios llega a dar ese impulso a su vida y a su fe. Y él empieza a hablar de Jesús. Su vida había sido transformada, pero no solo fue transformada, sino que ahora él se vuelve alguien que habla de Jesús. Y de hecho en esta hora queremos compartir con ustedes esas acciones que producen la fe en Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos conociendo de Dios, cuando tú conoces de las promesas de Dios, yo creo que nuestra vida empieza a maravillarse y a decir, wow, yo nunca me imaginaba esto ni esto. Pero no solo eso, sino que Dios pide de nosotros ponernos en acción, que lo que recibimos lo compartamos. Y Pedro lo entendió. Y una de las acciones que producen la fe en Cristo es que produce cambios. La fe produce cambio en nosotros. Amén. Creo que ni el mismo Pedro, ¿verdad?, se imaginaba de ese cambio tan radical que Dios iba a hacer en su vida. Y por más mínimo que sea, ¿no?, o que parezca, creo que es necesario que nuestra fe sea mostrada, ¿no?, en cambios o en acciones, visibles, y que den testimonio de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañadores a vosotros mismos. Amén. Y yo creo que es importante esto. Pedro fue un hombre que fue conociendo la palabra de Dios, que fue siendo discipulado por Jesús. Y Jesús mismo fue alguien que vio a una persona rebelde. Yo a veces me identifico con ese Pedro que llevó un cambio en su vida, pero como que a veces iba bien, pero de repente no. Como que a veces me forzaba y a veces me costaba. Sin embargo, escucha, cuando él es lleno de la presencia de Dios, su fe es impulsada por el Espíritu de Dios para poner en acción todo aquello que había aprendido, todo aquello que había conocido, hoy lo pone en acción. Si tú estás conociendo de Dios y estás notando cambios, sigue adelante. No solamente seas hacedor de la palabra, no seas oidor de la palabra, sino también un hacedor de la palabra, como le leía nuestro hermano Gabriel. De hecho, también Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, porque Dios es el que pone en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Sin duda alguna, Dios es bueno y maravilloso y los planes de Dios son extraordinarios, pero es importante que dejes a Dios hacer ese cambio en tu vida, que esa transformación que llevas vaya cambiando y que busques de su presencia para que sea impulsada. También otra de las acciones que produce la fe en Cristo Jesús es que, así como en la vida de Pedro, nos impulsa a compartir de la fe. No solamente se puso de pie, sino que dice, alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Él se puso a hablar. Fue impulsado por el Espíritu de Dios a hablar. Esa palabra que él había recibido, esas enseñanzas que él había recibido de parte de Jesús, las compartió con los que estaban alrededor. Yo creo que ya lo hemos compartido anteriormente, cuando nosotros recibimos una buena noticia, cuando nosotros tenemos ese mensaje bueno, de una buena noticia que nos pasó, rápido vamos con alguien y le decimos, oye, ¿sabes qué? Me saqué 10, oye, ¿sabes qué? Pasé el examen, oye, ¿sabes qué? Me aceptaron en el trabajo, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y lo otro, porque son buenas noticias y queremos contárselo a todos. Y Pedro en este momento se para y se determina a hablar, es impulsado por el Espíritu a compartir de nuestra fe. ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo que hemos tomado? Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es importante que nosotros compartamos de esta fe. Yo creo que todos los que somos estudiantes compartimos con nuestros amigos en nuestro trabajo, en nuestras casas. Tú, amigo que nos estás escuchando, me da mucho gusto muchas veces encontrarme con alguno de ustedes y ver cómo es que comparten de la fe de Dios. Hace unos días me encontraba una persona en un viaje ahí
y me estaba compartiendo de que él estaba conociendo, que él asistía a una reunión de alcance, a una célula, y él iba a las reuniones de alcance, y cómo es que él iba conociendo la palabra de Dios. Ese día yo me lo encontré saliendo del hospital, y él me decía que había ido al hospital a orar por una persona. Él está conociendo de Dios, pero en su corazón está siendo sembrado fe, pero él está poniendo en acción lo que está recibiendo. Él está también compartiendo, y él fue a orar por una persona al hospital. A mí me dio mucho gusto saber que esta persona que está conociendo de Dios lo está poniendo en práctica, y esa es la invitación, padre de familia que estás conociendo de Dios. Comparte con tu familia, comparte con tus hijos, con tu esposa, las promesas, las palabras de Dios, con tu hermano, jóvenes, adolescentes, damas, con sus amigos. Compartamos de lo que hemos recibido, pero para ello se necesita valor, y el Espíritu de Dios produce en nosotros eso, nos da valor, y creo que eso fue notorio en la vida de Pedro. Amén. Creo que fue importante, ¿no? Esa autoridad que Dios le dio a Pedro, ¿verdad? Pero también es importante que sepamos que la fe en Cristo le da valor a nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y no nomás Pedro, sino que nosotros también, cuando encontramos ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pues nos damos cuenta que nuestra existencia pues cobra valor, ¿verdad? Y pues ya no vive uno perdiendo el tiempo, ¿no? A lo mejor en los afanes de esta vida terrenal. Pero pues es importante, ¿no? Que sepamos, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros. Claro, en ese momento Pedro toma el valor impulsado por el Espíritu para compartir lo que Dios había hecho. Y él dice, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y él entonces, de hecho, si tú sigues leyendo el capítulo 2, él empieza a hablar desde los profetas y empieza a decirlo, esto es lo dicho por el profeta Joel, y empieza a hablar de la palabra de Dios y a compartir con valor. Muchos de los que nos están escuchando, yo sé que han escuchado la palabra de Dios, que en algún momento han pensado, yo voy a compartir con un compañero, quiero compartir con un amigo esta palabra, pero a veces no nos animamos, a veces nos gana el miedo, la vergüenza, el temor. Sin embargo, si vamos a Dios y le pedimos, Señor, esto que estoy recibiendo, esta palabra que trae vida a mi ser, yo quiero compartirla con mi amigo, con mi amiga. Y si tú le pides a Dios que Él ponga los tiempos correctos, que Él acomode las cosas, lo voy a decir así, Él los hace. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno. Lo que Dios quiere hacer es que todos seamos bendecidos por su palabra, que todos seamos transformados por su palabra. Y la palabra de Dios nos dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Yo creo que eso es importante. Eso es clave, entender que cuando ponemos todo en la mano de Dios, ponemos nuestra vida en las manos de Dios, nuestra vida es transformada y cambiada. El testimonio, uno de los testigos o testimonios vivos somos nosotros. Alguien nos habló de Jesús, alguien nos habló de sus promesas, alguien nos habló de sus palabras y fuimos transformados. Pero también hoy queremos compartir contigo eso, que Dios cambia y transforma vidas, que Dios sigue transformando familias. Amén. Creo que es de mucha bendición, ¿verdad? El poder ser testigos, como decía mi hermano Genaro ahorita, que nosotros mismos como creyentes, ¿no? Somos transformados con ese maravilloso poder que Dios tiene, ¿verdad? Amén. A lo mejor veíamos ese pasaje en la palabra de Dios, ese testimonio de Pedro, pero nosotros también podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Así que te invitamos a que compartas con cada uno de tus amigos, a que compartas con tu familia. Cada día seguimos invitando a realizar el altar familiar en los hogares, compartir con la familia. En estos tiempos que estamos viviendo, hace falta que se
se determinen hombres y mujeres, jóvenes, damas, señores, niños de valor, y que diga: papá, mamá, ¿qué te parece si oramos y nos ponemos en las manos de Dios? Hermano, hermana, ¿qué te parece si oramos y nos ponemos en las manos de Dios? Mira, papá, mamá, mira, esposa, miran, hijos, la palabra de Dios dice que si nosotros le creemos y entregamos toda nuestra vida a Él, y si ponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón en sus manos, Él nos va a guiar y todo va a estar bien. Es importante que tú vayas a la palabra de Dios y que entiendas que esta palabra tiene la capacidad de transformarte, de renovarte, de hacer de ti una nueva persona, y que podamos ser canales de bendición. Así que te invitamos, querido amigo, no dejes de buscar de la presencia de Dios, no dejes de llenarte de su espíritu. Cada mañana ponte en las manos de Dios a través de la oración. Cada noche agradece a Dios por el día y dile al Señor que ponga en ti esa palabra que te anime a seguir adelante. Yo creo que la palabra de Dios es clara y nos invita a ser personas que le creamos y pongamos en acción nuestra fe. Porque qué bueno, muchos de nosotros decimos: yo creo en Dios, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios salva, yo sé que Dios es amor, pero también pongámonos en acción. Hablemosle a alguien más de esa palabra y de esa bendición. Así que, amigos, familia, la invitación está para cada uno de ustedes. Seamos ese canal de bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestra colonia, a todo nuestro alrededor, y que Dios siga obrando. En verdad, créeme, muchos de ustedes o muchos de los que nos escuchan tal vez dirán: es que yo he tratado de cambiar, es que yo he tratado de ser diferente, es que yo he tratado de dejar esto, es que yo he tratado de ya acercarme más a Dios y no puedo. Pedro en algún momento se vio así. Se esforzaba, pero otro día lo negaba. Se esforzaba, pero otro día lo maldecía. Fíjate, cuando él le dice a Jesús: yo no te voy a dejar, yo estaré contigo, nosotros no te vamos a dejar. Pues Jesús le dice: tú vas a negarme 3 veces. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Incluso antes Jesús le dice, unos versículos, capítulos atrás, le dice: el enemigo los ha pedido para zarandearlos, pero yo he pedido al Padre por vosotros. Créeme, tal vez se te está haciendo difícil. Tal vez estás luchando por buscar ese cambio. Tal vez te sigues esforzando. No te detengas. Sigue adelante. Mantente firme. Porque Dios ya pagó el precio en la cruz. Tú créele a Él. Cree su palabra. No le creas al enemigo. Y síguete esforzando día tras día. Sigue compartiendo este mensaje. Sigue compartiendo la palabra de Dios. Sigue viviendo las promesas en tu vida y en tu familia. Somos testigos de ellos. Quisiéramos orar por ti, quisiéramos pedirle a Dios por cada uno de nuestros amigos, para que sea Dios el que los bendiga, el que los ayude, y a cada familia ahí donde nos están escuchando, que sea la mano de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno y fiel. Señor, sabemos que tú transformas, que tú renuevas, que tú eres un Dios, Señor, que vienes y moldeas, que viene y sana, que viene y restaura, que viene, Señor, y da vida, trae paz y esperanza. Es por eso, Señor, que clamamos a ti, Señor, y te pedimos por la vida de nuestros amigos, de todos aquellos que nos están escuchando. Te pedimos, Señor, que sea tu mano de gracia y de bendición sobre ellos. Yo no sé, Señor, la situación en la que se encuentre. Tal vez muchos de ellos han decidido cambiar y buscar tu rostro, pero en algún momento el enemigo ha estado metiendo trabas, ha estado queriendo desanimar. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo con cada uno de ellos, así como vino a la vida de Pedro en el día de Pentecostés. Sea así tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que nos están escuchando en esta hora, y haya en ellos esa llenura y esa determinación, Señor, de servirte, de honrarte y de compartir de esta palabra que es vida, que es eficaz, que bendice, que transforma. Que sean familias bendecidas, que sean matrimonios bendecidos, que sean jóvenes bendecidos, que seas tú, Señor, tocando los corazones. Sabemos, Señor, que tú eres real, que tú eres fuerte y que tú sigues transformando los corazones. Es por eso que a ti clamamos. Gracias te damos, Señor, y que sea tu palabra en ellos. Sigue obrando, Señor, y lo que empezaste sabemos que tú lo has de terminar en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, amigos, les invitamos, no te detengas, sigue adelante. Dios está trabajando contigo. Dios empezó la buena obra
y lo que Él empezó lo va a terminar. Así que aférrate a su palabra, sigue invitando a tu familia a buscar de Dios, hagamos los altares familiares, oremos juntos en familia, busquemos la presencia de Dios y dejemos que Dios habite en nuestra vida y en nuestro hogar. Porque recuerda, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que es importante dejar a Dios ser el centro de nuestra vida y de nuestra familia. Muy agradecidos con Dios. Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras decir algo a todos nuestros amigos. Amén, amén. Pues creo que es un privilegio enorme, ¿verdad? El compartir una pequeña enseñanza, pero con mucho mensaje, ¿verdad? Y pues a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, les invito a que tomemos esa decisión, y así como Pedro decidió, porque él tomó la decisión, ¿verdad?, de ser hacedor de la palabra, así tú también, amigo, tomes esa decisión tan importante. Déjame decirte que no te vas a arrepentir, es de mucha Amén. bendición para nuestras vidas. Amén, sin duda alguna. A la invitación ha sido ahora dada también, que sea la mano de Dios sobre nuestras vidas, y nos vemos pronto con una enseñanza más, con el favor de Dios. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga.